Empezamos. Me parece que estoy grabando. Sí, ahí está. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a empezar a hablar entonces de arcos. Y esto es un tema, aquí vienen dos temas, digamos, más o menos juntos. Vamos a ver arcos primero y después cables. Y son dos, digamos, tipos de estructuras que son sumamente interesantes porque van de la mano. De hecho, conversan una con otra y conversan a nivel intuitivo. Vamos a ver si nosotros a lo largo de estas próximas clases que nos van a tomar, yo diría que un par de semanas, por lo menos, entre cables y arcos, tal vez un poco más, unas 6 clases más o menos deben de ser. Eh, Vamos a darnos cuenta que hay una comunicación entre estos dos elementos o sistemas de constructivos como tal. Y son sumamente interesantes porque están muy ligados a la historia de lo que es o lo que fue, digamos, la arquitectura o inclusive la ingeniería civil, digamos, incipiente. Entonces yo quería empezar el día de hoy con una encuesta sobre arcos, solamente para posicionarnos temporalmente. Entonces yo lanzo aquí una primera encuesta el día de hoy para que ustedes allí vean. Yo les estoy preguntando en la encuesta cuándo empezaron a utilizarse los primeros arcos, ¿no? Entonces ahí yo les doy unas opciones entre 100 y 500 años, entre, digamos, post Cristóbal Colón, antes de Cristóbal Colón, justo después de Cristo, antes de Cristo. ¿Cómo creen ustedes en qué momento de la historia se empezaron a utilizar los arcos constructivamente? Faltan todavía algunos por votar. Estamos casi todos. Ok, vamos a cerrarla ahora. Ok. Entonces ustedes, bueno, digamos que la mayoría de los que estamos acá, de los que están acá, piensan entonces que hace unos 4000 años, ¿no? O sea, un par de milenios antes de Cristo, ¿no? Y hay unos pocos que piensan que son más recientes, digamos, digamos, justo en la colonia o precolonia de América, y otros también piensan que ahí están justo más bien después de Cristo, ¿no? Y la respuesta aquí correcta, el arco que se conoce, digamos, más antiguo, tiene alrededor de 4000 años, ¿no? Eso es más o menos la data del arco más antiguo. Y cuando uno se pone en esa perspectiva histórica, se hace bien interesante de que de las construcciones más incipientes que ha tenido, digamos, la era moderna de la humanidad, hayan sido algo tan complejo como un arco, porque un arco no es una solución constructiva que, digamos, que sale a priori, ¿no? Que digo, bueno, sí, es un arco, ¿no? Es, digamos, una solución a la que se llega, eh, digamos, pensando o por un golpe de suerte, ¿no? Y después se va eh, puliendo esa técnica y vamos a ver por qué los arcos son tan importantes y cuál es la funcionalidad que tiene un arco. Eso es una de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. Y a mí me interesa que ustedes se den cuenta que la perspectiva de esto en tiempo, ¿no? Estamos hablando de 4000 años, no estamos hablando de ni siquiera 5 o 6 generaciones, estamos hablando de que ha pasado, el primer arco surgió casi, digamos, el mismo tiempo que ha pasado desde Cristo hacia acá, como desde Cristo hacia antes, sin ánimo de decir que Cristo existe o no existe, sino solamente una marca de tiempo, hablando de marcas de tiempo. Pero es muy interesante el tema de los arcos porque justamente surgieron para cubrir una necesidad, ¿no? Y esa necesidad originalmente era eh, tratar de poder abrir espacios como los que tenemos en esta
en esta foto, tratar de abrir espacios, puertas, entre, digamos, en una muralla, poder abrir espacios a través, sin que se nos caiga el techo, ¿no? Y ahí la pregunta que nosotros hoy desde la modernidad a lo mejor nos podemos hacer, o que ustedes se pueden hacer es, bueno, ¿por qué un arco y no una viga? ¿Por qué no colocar simplemente allí una viga? Y podemos más o menos intuir un poco viendo esa foto que yo les estoy ahí marcando, que, que si yo no dispongo de elementos, digamos, continuos, ¿verdad? Es decir, una piedra que tenga, en esta época, ¿no? Una piedra o una roca que tenga, no sé, 5 metros de largo, 2 metros de largo, eh, y para poder colocarla ahí que funcione como viga, pues yo voy a tener que recurrir a un montón de piedras más pequeñas y tratar de colocarlas una al lado de la otra. Y si yo no tengo un pegamento fuerte que me permita ni pegar una piedra con respecto a otra, yo voy a tener que apelar simplemente a que ese sistema se sostenga por roce, ¿no? En cada una de esos, digamos, de los contactos que hay entre esos elementos están colocados, se están sosteniendo prácticamente por roce. Entonces es interesante porque digamos, elementos constructivos reducidos, yo puedo ahora abrir eh, una especie de pasadizo o puerta a través de una muralla, o sostener una muralla y tener en esa muralla, tener la posibilidad de tener una abertura. Sin embargo, también nos damos cuenta de que ese sistema estructural, ¿verdad? De los cuales ya nuestros antepasados se dieron cuenta hace unos cuantos cientos de años, también se sigue utilizando en la actualidad. Nosotros seguimos viendo arcos constructivos. Vemos principalmente los arcos constructivos en la modernidad, los vemos en puentes, sistemas que son entonces, digamos, son sistemas constructivos que tratan de unir entonces dos lugares, ¿no? A través de un puente. Y vamos a tratar de entender un poco más adelante por qué no se utilizan estos arcos en la modernidad, perdón, para construcciones, digamos, que no sean puentes. Sino los arcos están en la actualidad más o menos destinados a funcionar casi exclusivamente en puentes, pero a nivel de un edificio o una casa funcional, pues no tiene mucha aplicación. También, bueno, en techos también se utiliza, ¿no? Y vamos a ver entonces qué es cuál es esta idea del puente. Primero, vamos a irnos a un puente moderno, ¿verdad? Es un puente que tiene un arco en la parte superior, claramente como se ve en esta figura, tiene un arco en la parte superior y vamos a decir que ese arco está cargado, tiene unas fuerzas externas que vienen a través vamos a llamarlo aquí, del tablero de ese puente, ¿no? Ese tablero, yo quiero sostener el tablero a través del arco que está en la parte superior. Entonces, yo tengo un montón de cuerdas que unen el tablero del arco, y si yo quiero estudiar el arco, entonces yo puedo decir que si aíslo el arco, ¿verdad? Imagínense que ahora yo hago un diagrama de cuerpo libre solamente del arco, yo puedo decir que este diagrama de cuerpo libre, o digamos esa representación, no, esto no es un diagrama de cuerpo libre, esta representación de esas fuerzas externas es válida. Es decir, que si yo quito el tablero, ¿sí? Por donde pasan los autos, y trato de modelar esa fuerza que hace el tablero sobre el arco, yo puedo decir entonces que el arco está sometido a una carga uniformemente distribuida, eh, colocada, digamos, sobre la horizontal, ¿no? Referenciada sobre la horizontal. Y yo puedo entonces decir, ¿verdad? En una abstracción matemática, de que esta representación de cargas externas es representativo de lo que sucede en este arco que está acá, ¿sí? Entendiendo que esas cargas entonces externas pues van a representar el peso del tablero. Ok, entonces fíjense, hay un montón de arcos que son diferentes, ¿sí? Y hay un montón de formas de vincular el arco a suelo, ¿sí? Vamos a ver estos arcos que están acá, que yo les coloco. Este primer arco es un arco que está formado por una sola, digamos, un solo cuerpo, y está doblemente empotrado, ¿sí? Obviamente,
yo puedo entender ese arco como si fuese una viga. Imagínense ahora, imagínense que un arco es simplemente una viga curva. Entonces, bueno, esto es lo mismo que tener, desde el punto de vista de un grado de indeterminación estático, esto es lo mismo que tener una viga doblemente empotrada, ¿sí? Entonces, el grado de indeterminación de este problema es 3, ¿no? Entonces, yo tengo que, en particular, ese arco es hiperestático. Ahora, yo puedo tener la siguiente configuración, que es un arco que está formado por dos semiarcos, ¿no? Entonces, está rotulado en la mitad, los dos semiarcos están unidos a través de una rótula, y yo puedo tener ahora, entonces, estos dos semiarcos que ambos están empotrados. Por lo tanto, yo ahora, si quiero ver el grado de indeterminación de este problema, yo pudiera decir que acá tengo dos incógnitas, acá tengo tres, por lo tanto tengo 8 incógnitas. Yo al final puedo separar ese arco en la rótula, o sea, tengo dos semiarcos, y de cada arco tengo 3 ecuaciones. Entonces, yo tengo 3 ecuaciones de un arco, 3 ecuaciones del otro, tengo 6 ecuaciones, 8 incógnitas, esto sigue siendo hiperestático, pero de grado 2. ¿Sí? Entonces, mientras el primer GIE es hiperestático, o sea, la primera estructura es hiperestática con 3 grados de indeterminación, esta es de 2. Y yo puedo ahora hacer otra configuración donde el arco, ¿verdad? En vez de empotrarlo, siendo un arco una sola digamos, pieza, en vez de empotrarlo al suelo, yo lo articulo con articulaciones planas. De tal manera que yo ahora lo que tengo es un problema que también es hiperestático, ¿verdad? Aquí tengo dos incógnitas, aquí tengo dos incógnitas, y donde yo tengo ahora una sola viga o una sola viga curva, un solo arco, por lo tanto yo tengo 3 ecuaciones. Entonces tengo un grado de indeterminación que es 1. ¿Sí? Entonces aquí yo les estoy presentando las figuras de tal manera que esto es muy hiperestático, esto es un poco menos, esto es un poco menos, y después llegamos a esta configuración donde ese arco ahora está formado por dos semiarcos que están rotulados o articulados en la parte superior. Esta rótula que está allí. Por lo tanto, entonces ahora yo tengo que este problema es isoestático. Es isoestático porque yo tengo aquí dos incógnitas, dos incógnitas, dos incógnitas, y yo tengo dos semiarcos. Y de cada semiarco yo puedo tener 3 ecuaciones. Entonces yo tengo 6 incógnitas y 3 ecuaciones para un arco, 3 ecuaciones para el otro, por lo tanto tengo 6 ecuaciones, 6 incógnitas, el problema es isoestático. Entonces, este arco es lo que se llama como lo que se conoce como un arco que es triarticulado, ¿sí? Se le llama así, porque tiene 3 articulaciones, 2 en los vínculos a tierra y una articulación entre los dos semiarcos. Y ese arco triarticulado es un arco que es isoestático. Pero yo también puedo tener un arco isoestático de la siguiente manera, tal como yo lo presento en esta configuración, que es un arco que está articulado en un extremo y está simplemente apoyado en el otro, ¿sí? Por lo tanto, yo tengo un solo arco, tengo un solo cuerpo, tengo 3 ecuaciones y aquí tengo 3 incógnitas, ¿no? 2 incógnitas acá y una incógnita acá de las reacciones. Por lo tanto, este arco también es isoestático. Y vamos a darnos cuenta en la clase de hoy que este arco y este arco se comportan de manera radicalmente diferente. E intuitivamente vamos a ver, antes de empezar a hacer los cálculos, por qué. Vamos a suponer que yo tengo en este vamos a hablar de este arco, ¿sí? Si yo empiezo a colocar cargas externas, vamos a suponer que yo coloco una carga externa vertical muy fuerte, imagínense que están haciendo una fuerza enorme, los vínculos a tierra no se pueden mover, ¿sí? Es decir, es muy difícil que los apoyos del arco a suelo se muevan, se desplacen, ¿sí? Pues están vinculados, están unidos a tierra. Sin embargo, si yo hago lo mismo y aplico esa fuerza enorme en este arco, si yo aplico una fuerza muy grande verticalmente, como el apoyo derecho es simplemente apoyado, es un patín, ese patín se va a tender a abrir. Es decir, que en el arco, en este arco en particular que estoy señalando, si yo coloco una fuerza muy grande,
ese arco va a tender a abrirse, porque tiene un apoyo que es deslizante. El otro apoyo está fijo, pero el apoyo deslizante va a tender a deslizar. Entonces, vamos a ver que esa condición simple de que el arco no está apoyado, no está restringido a suelo a nivel horizontal, ¿sí? No estoy restringiendo horizontalmente el arco en esta configuración, eso hace que el arco trabaje de una manera que es poco eficiente. Y vamos a ver esto con ecuaciones ahora. ¿Por qué esto es así? Ok, entonces para ello yo les coloqué acá una comparación de tres, digamos, estructuras que son distintas. La primera es el arco que acabo de mencionar, es un arco, aquí me faltó una, ¿sí? Es un arco que está con un apoyo deslizante, ¿verdad? Es un arco isostático, pero que tiene ese apoyo deslizante y está sometido a una carga distribuida, ¿sí? Completamente uniforme a lo largo de ese arco. Después yo tengo aquí en la derecha el arco triarticulado, cuyos vínculos sí son articulaciones, por lo tanto yo sí restringo horizontalmente el movimiento en los apoyos. Y después yo tengo una viga, ¿verdad? Una viga que está simplemente apoyada, digamos, con unos vínculos parecidos al arco que yo tengo a la izquierda. Los vínculos a tierra son los mismos. Y vamos a ver qué sucede entonces con los esfuerzos dentro de estos sistemas estructurales. Yo puedo entender esta configuración, ¿verdad? Yo pudiera entender esa configuración como la configuración del arco, pero con un arco que casi no es pronunciado, ¿sí? Básicamente, yo puedo decir que si este h esa altura se va hacia cero, yo convierto este problema en este problema, ¿sí? Ok. Vamos a resolver cada uno de estos arcos, ¿no? Esto es lo que está aquí. El primer arco, ¿sí? El primer arco es el que tiene, y aquí nuevamente me faltó esto. El primer arco entonces es el que tiene el apoyo deslizante en el apoyo derecho. Yo hago un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Hago sumatoria de fuerzas, de fuerzas horizontales en ese diagrama de cuerpo libre y me doy cuenta que la fuerza horizontal, la reacción horizontal en ese apoyo es cero. ¿Sí? No hay fuerzas horizontales, por lo tanto, yo sé que no hay reacción horizontal. Y como el problema es simétrico, yo sé entonces que las reacciones verticales tienen que ser iguales. E iguales a Q por L sobre 2. ¿Sí? Estamos diciendo que la carga distribuida es Q, está ubicada sobre un largo L, por lo tanto la carga equivalente puntual sería Q por L, y eso dividido en 2 sería entonces el valor de cada una de las reacciones. Por lo tanto, tendríamos entonces estas dos reacciones iguales y con el valor Q por L sobre 2. Ok, una vez que yo tengo eso, yo puedo entrar a encontrar los esfuerzos. Y para encontrar los esfuerzos, tengo que hacer lo mismo que yo hacía en vigas. Es decir, yo tengo que tomar mi arco y ahora hacer una seccionar una parte del arco. Y quedarme con ese diagrama de cuerpo libre para que aparezcan los esfuerzos internos y poder hacer el balance respectivo. Y eso es lo que tenemos entonces acá. Lo que tenemos acá es ese diagrama de cuerpo libre de una sección del arco. Aparecen entonces los esfuerzos internos respetando la convención de signos. Tenemos nuestro sistema de referencia y tengo entonces aquí la reacción. Ok. Cuando hacemos esto, entonces nosotros vamos a calcular, por ejemplo, la flexión, el esfuerzo a flexión. Vamos a ver qué pasa con la flexión. Entonces, para la flexión, yo simplemente hago sumatoria de momentos, y cuando yo hago esa sumatoria de momentos, entonces puedo hacer momentos sobre el punto A, por ejemplo. No lo tengo hecho acá, pero sumatoria de momentos sobre el punto A, si quieres la podemos escribir rápidamente. Aparece entonces un M, que sería este M, positivo. Estas dos fuerzas no realizan momentos porque no tienen brazos sobre el punto A. Y después me aparece entonces el valor del momento que hace esta fuerza
de reacción. ¿Sí? Entonces, yo tengo un primer momento que es negativo, que es Q por L sobre 2 por el brazo, que sería X, ¿sí? Esta distancia que está acá. Pero yo también tengo que esa fuerza hace un... yo tengo que esta fuerza hace ese momento. Y tengo ahora que calcular el momento que hace la fuerza distribuida. Entonces la fuerza distribuida que tengo acá arriba, yo la convierto en una fuerza puntual, que es esta flecha verde, que va a valer Q por X. Y yo voy a decir entonces que está ubicado con un brazo que es igual a X medios. No sé si ahí se ve bien. Y entonces yo tengo ahora el momento que ejerce esa fuerza, que también es negativo, que perdón, es positivo, en este caso, siguiendo la regla de la mano derecha, estoy haciendo momento sobre el punto A, y me queda entonces que la fuerza sería Q por X cuadrado sobre 2, igual a 0. Y de aquí yo puedo entonces despejar, me parece que tengo un error en el signo, no, estoy bien, no, tengo un error en el signo, este es M y el Q cuadrado van positivos. No, está bien, estoy bien. Estoy como lento. Y esa ecuación entonces es la ecuación que aparece acá abajo, y esa ecuación que aparece allá abajo yo puedo despejar m, y la flexión entonces dentro de mi arco me da ese valor que está ahí, ¿no? Me da que es una parábola. Entonces vamos a dejarlo ahí guardado ese resultado para ver entonces cómo se compara esa flexión interna respecto a los otros dos sistemas estructurales, ¿no? Entonces vamos a calcular ahora la viga, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la viga. Voy a dejar guardado entonces ese valor de la flexión del primer arco ahí. En la viga entonces tenemos exactamente lo mismo, es un sistema que es simétrico, las reacciones en este caso también son iguales, U por L sobre 2, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre de una sección para encontrar la flexión, y cuando hacemos entonces el cálculo del momento sobre el punto A, pues vamos a encontrar esa respectiva ecuación. Ustedes lo pueden hacer en detalle, pero es hacer lo mismo que acabamos de hacer ahora. Y vamos a llegar a esta ecuación entonces, o esa ecuación de flexión. Esa va a ser la flexión de nuestra viga. Y fíjense lo primero que nos llama la atención. Esta flexión que yo acabo de encontrar, que es la flexión de la viga, es la misma ecuación que yo encontré entonces en el caso anterior para este arco que tenemos acá. Entonces, fíjense el primer resultado interesante. El primer resultado interesante es que tanto este arco como esta viga, los dos sistemas estructurales tienen la misma flexión. Y esto es interesantísimo porque lo que estamos diciendo es que el sistema estructural, a pesar de que cambió ahora la viga, a pesar de que ahora toma una curvatura, si yo no cambio los vínculos, esa nueva viga con una curvatura rara va a seguir teniendo la misma flexión que la viga recta. Eso es lo que acabamos de encontrar ahora, ¿sí? Y eso es un resultado que nos llama la atención. Ok. Vamos a ver qué pasa con el tercer arco. El tercer arco tiene la salvedad, o sea, tiene la diferencia con el primer arco, que yo ahora los apoyos los estoy restringiendo horizontalmente. Ahora los dos apoyos son articulaciones, es decir, que los dos apoyos van a tomar cargas o reacciones horizontales. Para yo poder realizar entonces o resolver este problema, tengo que realizar un diagrama de cuerpo libre. Aparecen entonces aquí las reacciones horizontales, las reacciones verticales. Las reacciones verticales yo puedo derechamente, como el problema es simétrico, yo puedo decir que las reacciones del lado derecho son iguales que las del lado izquierdo, por simetría. Y yo también ahora puedo decir que haciendo
sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momentos sobre algún punto, yo puedo encontrar cuánto valen estas fuerzas de reacción vertical. Pero para encontrar la fuerza de reacción horizontal, esta fuerza F, la reacción horizontal, yo necesito hacer un despiece de ese arco en el punto medio, acá en la rótula. Entonces yo, al hacer ese despiece, tengo este diagrama de cuerpo libre que está acá, ¿sí? Donde me aparecen aquí las dos incógnitas en azul, las dos reacciones en la rótula, y entonces yo allí puedo hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos para encontrar cuánto valen esas reacciones R1, R2 y cuánto vale F. ¿Sí? Entonces, de la sumatoria de momentos, yo puedo entonces despejar cuánto vale F, eso es lo que está hecho acá, esa es la sumatoria de momentos, y al final el valor de F de la reacción es ese que está allí. ¿Sí? Entonces, vamos a volver al diagrama de cuerpo libre. Una vez que yo conozco F, que conozco este F que está aquí, yo puedo entonces a encontrar los esfuerzos de este arco a través de, nuevamente, tomar una sección de ese arco. Entonces yo tomo esa sección y ese es el diagrama de cuerpo libre que yo coloco acá. El diagrama de cuerpo libre de esa sección del arco, una vez que yo ya conozco las dos reacciones que están aquí. Entonces ahora hacemos lo mismo, sumatoria de momentos sobre el punto A. Esa sumatoria de momentos entonces me da a mí este valor de flexión. ¿Sí? Y entonces fíjense lo interesante. Yo voy a abrir aquí una hoja nueva y voy a tratar de hacer entonces un resumen muy rápido de lo que acabamos de decir. Voy a traerme para acá estas tres figuras. Copiar. Aquí al final. Pegar. Voy a borrar. Estos arcos, fíjense, los arcos tienen la misma separación entre vínculos, la distancia L, y en particular los dos arcos tienen la misma altura máxima, ¿no? Que es h. Entonces estos arcos son equivalentes en todo sentido. Y vamos a ver, entonces me voy a traer para acá los valores de estas ecuaciones de flexión. Entonces estamos diciendo que el primer arco, voy a hacer esto más pequeño, voy a limpiar esto un poco para que no hayan tantas líneas. Estamos diciendo que tanto el primer arco como la viga que le sigue tienen la misma flexión, y por último lo que estamos diciendo es que el arco, ¿veis? Vamos a hacer esto más pequeño, voy a borrarlos. Ok. Entonces fíjense, aquí es donde está acá es donde está lo interesante, que podemos empezar con la discusión. Acá lo que estamos diciendo entonces es que nuestro primer sistema estructural, ¿sí? Nuestro primer arco, tiene la misma flexión que una viga completamente recta. Entonces ya podemos tratar de intuir que un arco que esté vinculado de esta manera, ¿sí? Sí, o sea, con una articulación y en el otro apoyo que sea un apoyo libre, lo que vamos a tener es que ese arco va a tener flexión. ¿Sí? Fíjense, va a tener flexión. Va a tener una flexión que es igual a la flexión que yo tendría en una viga. Entonces, básicamente, esto nos está diciendo a nosotros que si yo tomo la viga y la empiezo a curvar, esa viga va a seguir teniendo la misma flexión que tenía si estuviese recta. ¿Qué pasa en el caso de la derecha? ¿Qué pasa en este caso que está acá? Resulta ahora lo siguiente. Resulta que los dos primeros términos, ¿verdad?, corresponden a la flexión que tiene la viga y que tiene el arco anterior. Es decir, que nuestro nuevo arco, que está triarticulado, ¿sí?, tiene la misma flexión que tiene este arco, menos este término que está acá.
Es decir, que la flexión completa de mi arco triarticulado es mucho menor que la flexión que yo tengo en una viga o en un arco que esté apoyado de manera articulada y con un apoyo simple. Entonces, fíjense, este resultado es interesante a priori. Es interesante y voy a volver a repetir esto. Voy a volver a repetir esto. Si ustedes se fijan, estos dos primeros términos corresponden a la flexión que tiene una viga. Pero la flexión de este arco triarticulado tiene un tercer término que es negativo. Y ese tercer término que es negativo lo que va a hacer es disminuir la flexión que va a tener el arco. Por lo tanto, la flexión de mi arco triarticulado es menor que la flexión que yo puedo conseguir en estas dos configuraciones. ¿Cuán menor? Y si ustedes se dan cuenta, yo lo que quisiera hacer es tratar de buscar de que este arco tenga la menor flexión posible. Porque mientras menos flexión tenga, pues yo estoy reduciendo los esfuerzos, por lo tanto yo pudiera hacer un arco o más delgado o más resistente. ¿Sí? A mí me interesa que los esfuerzos dentro de los sistemas estructurales sean pequeños. Entonces fíjense lo interesante que es que este término, a mí me conviene que ese término sea muy pequeño. Bueno, digamos, el término muy grande para que cuando lo reste, pues me lleve la flexión a un valor muy, muy pequeño. Entonces, ese término, si ustedes se dan cuenta, está controlado por esa variable i que depende de esa variable i que está ahí, es básicamente, lo voy a colocar aquí en negro, es una función de x, digamos es la función del arco. Entonces, si yo quiero ir evaluando la flexión, recuérdense que mi sistema de referencia estaba acá como x, yo me fijo un valor de x, entonces yo tengo que ver cuál es digamos, la altura del arco para ese x, eso sería el valor de i que está colocado allí, y después entonces yo tendría que evaluar ese término, ¿no? Entonces fíjense aquí lo interesante. A medida que yo el h, que la altura del arco, ¿verdad? La empiezo a bajar, a hacerla cada vez más pequeña, toda esta fracción empieza a aumentar. Entonces yo pudiera, de alguna manera, controlar con la geometría del problema, o sea, con la geometría del arco, yo pudiera tratar de hacer que mi esfuerzo a flexión sea lo más pequeño posible. Y eso es lo que uno trata de hacer cuando uno hace un arco, tratar de disminuir la flexión. Entonces uno se plantea, bueno, ¿cuál sería el mejor caso posible? Bueno, que la flexión sea cero. Entonces uno se plantea, ¿será posible que yo pueda encontrar una geometría que fuerce a que la flexión sea cero? Entonces uno puede hacer efectivamente eso. Fíjense que fíjense una cosa, yo hasta este momento, yo no he dicho la forma del arco. Yo no he dicho qué forma tiene. No le he dado la ecuación que tiene. Yo lo único que he fijado es la altura máxima, es decir, el punto, la coordenada donde está ubicada esa rótula y donde están ubicados los apoyos. Pero yo no he dicho la forma que tiene el arco. El arco pudiera tener una forma así, si yo quisiera, ¿no? Por ahora no he dicho nada sobre la forma. Entonces, yo la pregunta que me puedo hacer es, bueno, ¿cuál sería la forma que viene definida por esa función I de X? ¿Cuál sería la forma del arco para hacer que la flexión sea mínima? Entonces, si yo me pregunto eso, yo digo, bueno, yo quiero que sea mínima, que sea cero. Entonces yo voy a forzar a que la flexión sea cero. Y si la flexión es cero, entonces yo me quedo con una ecuación que es u por L, x medio, menos q por x cuadrado sobre 2, menos u por L cuadrado, y de x sobre 8h. Y esto tiene que ser igual a 0. Y de aquí yo puedo despejar entonces y de x. Y yo puedo decir entonces que esto va a ser 8h
sobre Q por L cuadrado por Q por L X sobre 2 menos Q por X cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y aquí entonces yo puedo simplificar esto un poco más. Y puedo decir que esto es 4H sobre L. Y esto me queda entonces como X medios menos X cuadrado sobre 2. Y si ustedes se fijan, el 2 ya lo quité, perdón. Sí, no, esto me quedó un L aquí, sobre L. Sí, ¿verdad? Estoy haciendo esto bien. Entonces este L cuadrado acá. Vamos a hacerlo así que es más fácil. Sobre L sobre L cuadrado. Me parece que eso está bien. Tiene unidades al menos consistentes. Ok, si ustedes se fijan entonces, esto que está acá es la ecuación de una parábola. Es decir, que si este arco que yo tengo acá fuese un arco parabólico, es decir, que describa una parábola, resulta que yo puedo garantizar de que el esfuerzo a flexión dentro de ese arco es cero. Si la flexión en ese arco es cero, el corte en ese arco es cero. Por lo tanto, este arco que está acá estaría trabajando exclusivamente a esfuerzo axial. ¿Sí? Axial, digamos, tangencial a su curvatura. Entonces, esto es sumamente importante porque lo que nosotros estamos diciendo acá es que yo puedo, a través de la forma del arco, colocar una forma para garantizar que el esfuerzo a flexión sea cero, por lo tanto, el corte va a ser cero, y de esa manera ese arco va a empezar a trabajar solamente a compresión y solamente a tracción. O bueno, en verdad compresión, pero va a trabajar principalmente a compresión. Y esa es la gran diferencia entre estos sistemas estructurales que yo coloqué aquí arriba. ¿Sí? Ahora, hay que hacer una salvedad, esto lo vamos a ver con un poco más de calma en las próximas clases, y es que dependiendo de la carga externa que yo tenga, la forma óptima del arco va a cambiar. Si yo cambio la carga externa, la forma que ese arco debe tener para garantizar de que la flexión sea cero va a ser distinta. Entonces, para este caso, que es un caso bien importante, cuando yo tengo una carga uniformemente distribuida, si el arco es parabólico, la flexión del arco es cero y el corte es cero. Y ese arco funciona exclusivamente a compresión. Entonces, si ustedes se fijan en las fotos, digamos, ahora volvamos al problema del, digamos, originales, acá arriba. Si ustedes se empiezan a fijar en estas fotos, ¿sí? Sobre todo acá en esta foto que está acá, o en esta foto que está acá, ¿sí? La carga externa que tiene el arco puede ser modelada con una carga uniformemente distribuida. Por lo tanto, es muy, muy, muy probable que este arco que está acá describa una parábola. Porque eso es lo que me garantiza a mí que ese arco está principalmente sometido a compresión. No tiene flexión, no tiene corte. Lo mismo pasa con esta configuración que está acá. Es probable que esos arcos sean arcos parabólicos. ¿Sí? Sin embargo, eso no es lo que pasa en este arco que está aquí. Porque en ese momento de la historia todavía no se habían dado cuenta de que el arco parabólico era el arco óptimo.
para una carga uniformemente distribuida. Si la carga ahora es una carga diferente, pues el arco óptimo va a ser, digamos, va a tener una forma diferente. Fíjense lo siguiente, lo voy a adelantar solamente con palabras. Esto lo vamos a calcular un poco más adelante. Vamos a suponer que yo tengo aquí este sistema, tengo una doble vínculo que están articulados. Y ahora yo me pregunto, bueno, tengo un sistema estructural que no sé qué forma tiene que tener. Coloqué ahí como si fuese un arco, si quieren pongámoslo así. Yo no sé qué forma tiene que tener. Yo lo que sí sé es que mi carga externa es una carga uniformemente distribuida, ¿no? Entonces, lo que nosotros acabamos de responder en el día de hoy fue cuál es la forma que tiene que tener el arco para que tenga flexión cero si la carga externa es uniformemente distribuida. Y lo que encontramos es que, bueno, la forma que tiene que tener el arco es un arco parabólico. Este arco tiene que ser así. Tiene que describir, vamos a ponerlo mejor. Tiene que describir una parábola, ¿sí? Para que ese arco tenga flexión cero. Si yo ahora me pregunto, voy a colocar esto más pequeño, voy a colocar esto más pequeño para que lo pueda dibujar todo junto. Si yo ahora me pregunto, bueno, yo quiero que la carga que yo coloque ahí, y bueno, adicionalmente aquí tenemos una rótula aquí en la mitad, ¿verdad? Tenemos que tener la rótula en la mitad para que esto sea isostático. Si yo ahora me pregunto, bueno, la carga externa que yo voy a colocar sobre ese arco es puntual, yo ahora me pregunto, ante una carga puntual, ¿cuál es la forma del arco óptima? Óptima en el sentido que tenga flexión cero. Y la respuesta de esto, ustedes ya la saben. La respuesta de esto es que esto es un enrejado. Es un enrejado porque ese enrejado, esto tiene aquí su articulación. Ese enrejado sabemos que está formado por bielas. Las bielas funcionan a compresión o atracción. Por lo tanto, acá, ante esta carga puntual, la forma óptima del arco tiene que ser con líneas rectas. Entonces, la forma óptima del arco depende de la carga externa a la cual el arco está sometido. Por lo tanto, siempre que yo estoy construyendo un sistema que está con arcos, yo me estoy preguntando si efectivamente cuáles son las cargas externas y cuál es la forma, digamos, óptima para ese set de cargas externas. Entonces, fíjense esto que es sumamente interesante. Y les adelanto otra configuración más, que es si la carga externa que yo estoy considerando es solamente el peso. Si es solamente el peso, entonces mi carga distribuida es una carga distribuida que tiene la misma forma que tiene el cable. Y si yo me pregunto entonces ahora, ¿cuál es la forma óptima o cuál es la forma que tiene que tener el arco? Perdón, no dije cable antes, el arco. ¿Cuál es la forma óptima que tiene que tener el arco para que, sometido solamente a su propio peso, ese arco funcione a compresión pura, es decir, que tenga flexión cero? Entonces la forma que adopta ese arco va a ser también muy parecida a la parabólica, pero esta forma se llama catenaria. Entonces, lo que les quiero decir es que dependiendo de la forma que yo esté cargando el arco, la forma
que tiene que adoptar el arco para que el esfuerzo de flexión sea cero y por ende el corte, tiene que depender entonces de esa fuerza que yo estoy colocando. Entonces, en los casos, digamos, más comunes en puentes, nosotros tenemos esta configuración, que es lo que acabamos de demostrar hoy. ¿Sí? Si yo coloco una carga puntual, entonces, pues el arco se transforma en dos líneas rectas, que básicamente esto es un enrejado. Y si entonces yo quiero considerar el propio peso, solamente un arco que esté sometido solamente a su propio peso, yo voy a tener entonces un arco que es catenario. ¿Sí? Ok. Fíjense lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo tengo ahora, ¿verdad? Un arco, vamos aquí. ¿Qué sucede si yo tengo un arco parabólico ahora? Yo construí un arco que es parabólico, lo construí, lo puse ahí, está construido. Pero yo ahora le coloco a ese arco, le coloco una carga que no es una carga uniformemente distribuida, sino que coloco una carga distinta. Puede ser una combinación de cargas puntuales con cargas distribuidas, pero coloco otro tipo de cargas. ¿Qué pasa con ese arco? Bueno, ese arco ahora empieza a tener flexión, porque la única configuración, ese arco tiene flexión cero solamente, o sea, estoy hablando para un arco parabólico. Entonces, si un arco es parabólico y la carga es uniformemente distribuida, ese arco tiene flexión cero. Pero si ese arco parabólico yo le cambio la carga externa y coloco otra carga distinta, que no sea uniformemente distribuida, ahora ese arco empieza a tener flexión y empieza a tener corte. ¿Sí? Ok. Fíjense entonces lo que sucede, ¿verdad? En esta primera configuración que está acá arriba. Esta configuración que está acá. Ese arco claramente es un arco que es semicircular. Es un arco semicircular. No es parabólico ese arco, ni es catenario. Es un arco semicircular. Las cargas que está recibiendo ese arco vienen solamente del peso propio. Es decir, que yo pudiera asumir que las cargas externas de ese arco son así. Por lo tanto, si yo quisiera que ese arco tuviese, flexión cero, ese arco tuviese que ser catenario para que tenga flexión cero. Pero yo lo que tengo es un arco que ahora no es catenario, sino que es un arco que es semicircular. Por lo tanto, ese arco que está allí tiene flexión, por lo tanto tiene corte. Ahora es pequeño comparado a la flexión que tendría una viga, pero es pequeño. Y si ustedes se fijan en algo más importante todavía, ¿sí? Cuando nosotros vimos el arco triarticulado, es que como yo estoy confinando las bases del arco, ya sean empotradas pero las estoy restringiendo horizontalmente, entonces van a haber unas reacciones, que son estas reacciones que calculábamos acá como F, ¿verdad? Que hacen o que distribuyen la carga externa que yo estoy colocando en el arco, la distribuyen horizontalmente hacia las afueras del arco. Por lo tanto, era muy común, es muy común, que en la antigüedad, para yo poder tener un arco de estos funcional, yo tenía que tener pues unas paredes acá enormes para poder aguantar que ese arco no se abriera. ¿Sí? Fíjense, imagínense si ustedes colocan un arco, ¿verdad? Está triarticulado, ¿sí? Imagínense si yo coloco este arco en unas columnas que son extremadamente esbeltas. Y esas columnas ahora yo las empotro acá. ¿Sí? Nosotros acabamos de calcular una reacción y acabamos de ver que este arco, ¿sí? Inclusive siendo un arco parabólico,
ante una carga uniformemente distribuida, tiene unas reacciones horizontales. Entonces, si yo quito mi arco de acá, yo estoy teniendo entonces unas reacciones horizontales sobre las columnas, ¿sí? Por lo tanto, si yo coloco mi arco acá arriba, pues ese arco tiene entonces las reacciones, las acciones y reacciones. Si esto es F, esto es F, si esto es F, esto es F, ¿sí? Y tengo aquí mi carga uniformemente distribuida. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, que si yo quería construir edificaciones de altura, es decir, unas puertas que sean muy, muy altas, o un techo muy alto, yo tenía el problema de que estas columnas, al ser tan esbeltas, tan largas, la flexión de las columnas también era enorme, producto de esta fuerza del arco que empuja las columnas. Entonces yo estaba obligado en ese momento, digamos, de la historia, a hacer aquí una estructura que fuese como un muro. Entonces, los arcos estaban, digamos, soportados por unas bases. Vamos a tratar de dibujar todo, digamos, de una manera un poco más real, ¿sí? Yo estaba obligado entonces a tener este arco, ¿verdad? Pero con unas columnas que eran extremadamente anchas. Y esas columnas se llaman contrafuertes, ¿sí? No sé si alguna vez lo han escuchado, ¿sí? Y están utilizadas justamente para poder, como una limitación estructural, para poder controlar de que ese arco que estaba acá no se abriera. Entonces había una limitación, yo no podía hacer arcos en ese momento tan altos como este que está allí, pero a medida que los romanos fueron avanzando e inventaron el hormigón, inventaron digamos, el concreto o el pegamento o algún tipo de pegamento entre elementos, donde podían empezar a hacer de que esos arcos empezaran a tomar flexión sin romperse, entonces empezaron a hacer diseños mucho más audaces. Y los romanos llevaron los arcos pues, a un desarrollo enorme. De hecho, hay una parte muy bonita de la historia donde uno ve cómo la arquitectura románica pasa después a la renacentista, o sí, o a la gótica más bien, y pueden ver cómo empieza a haber un cambio arquitectónico donde empiezan las columnas a separarse, las columnas empiezan a ser más altas, los arcos empiezan a ser más pronunciados, ya dejan de existir estos arcos que son semicirculares, ¿verdad? Y empiezan ahora a ser más parabólicos, empiezan a haber un montón de cambios importantes. Empiezan a haber optimizaciones en la forma de estos muros que están acá, donde ahora esos muros se construían entonces de una forma un poquito más, digamos, eh, inteligente, donde tendrían entonces un muro recto y tenían aquí un muro secundario que los apoyaba para que no se vinieran, ¿no? Entonces, es interesante entender estas estructuras de esa perspectiva histórica. Es interesante entender que hace 2000 años había un grupo de personas allí sentándose a pensar cómo demonios hacer que esto sea más alto sin que se caiga. Y bueno, mucho de esto fue ensayo y error. Así que es muy interesante, yo los invito a ustedes a ver las, digamos, construcciones antiguas con otra mirada, con una mirada crítica y decir, wow, esta gente de verdad se sentó a pensar cómo hacer esto. Esto es como una introducción de lo que vamos a ver en Arcos, ¿sí? Esto después se va a conectar con cosas súper interesantes, por ejemplo, lo que hacía Gaudí en la Sagrada Familia en Barcelona, o todos los, digamos, los diseños de Gaudí, cómo esto se conecta con los cables. Ahí vamos a hablar de cosas bien interesantes, pero tenemos que entender primero un poquito de la física de lo que sucede acá, ¿no? Y de hecho ni siquiera es extrapolar lo que ya sabemos de las vigas, extrapolarlos ahora qué sucede con estos elementos que son A. Ya no los fastidio más por el día de hoy. Voy a dejar de